algo se pasó. Y aquí está la pantalla de la profesora. Bueno, profesora Julia, no hacemos una presentación formal, estamos aquí en nuestras casas todos, entonces dejo a usted que se presente un poco más y muchas gracias por estar aquí. La idea de este conjunto de seminarios, de talleres, es reunir personas que piensan las maneras como la enseñanza de lengua está relacionada a violencia. Y es una idea que estamos construyendo. Hay miradas que ya existen, pero lo más importante es pensar a partir de las miradas que existen otras posibilidades de ver cómo se puede relacionar la enseñanza de idiomas, de diferentes idiomas, um, con la violencia. Entonces yo dejo que usted se presente y después otra persona va a hablar también. No me recuerdo bien, Viviane. No, no. Entonces, Solo Rusia. la profesora Miteva tiene toda la tarde para hablar con nosotros. Bueno, 20 minutos creo que es el tiempo del que dispongo, ¿verdad? Es un gusto muy grande para nosotros tener usted aquí. Puede hablar español tranquilamente. Nosotros de alguna manera intentamos comprender. Mayara, que está ahí, habla español perfectamente también. Y si alguien hace una pregunta en portugués y tiene duda, podemos traducir. Esté tranquila, la casa es tuya. Una lástima que no podemos servir un café, comer unas comiditas brasileñas, pero vamos a cultivar la esperanza que un día nos encontramos y estaremos juntos para compartir de otros placeres de la vida. Muy bien, Muchísimas hay gracias por que esto. alimentar la ilusión. Sí, sí. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación del profesor Barsotto. Me llamo Julia Miteva y soy profesora de español en la Universidad de Veliko Tarnovo, Santo Cirilo y Metodio en Bulgaria. Les puede parecer a muchos de ustedes un tanto exótico el que una búlgara les hable de las comunidades aborígenes de Canarias y de su proceso de asimilación y de integración en la nueva sociedad después de la conquista, pero si al final de la charla me quedan algunos minutos, voy a desvelar este secreto. Vamos a situar nuestro objeto de estudio, empezando diciéndoles que Canarias forma parte, es uno de los 4 archipiélagos que forman la Macaronesia. Como pueden observar, en el mapa se encuentra muy próximo a la costa africana, algo más de 100 kilómetros de Sáhara, y es el único archipiélago que con toda seguridad se conocía desde la antigüedad, como consta por las fuentes clásicas, y en la Edad Media también fue conocido por los árabes, como consta en sus fuentes. Pero lo más interesante quizá es destacar que el archipiélago canario fue el único archipiélago de la Macaronesia habitado. Es decir, aquí la historia lingüística no empezaba desde cero con la conquista y con la colonización europea, pues aquí había unas realidades previas con las que los europeos tenían que contar. No se trataba tan solo de llegar al territorio, de controlarlo y de poblarlo ex novo, como pasó en Azores, Madeira, en Cabo Verde. En Canarias, por el contrario, al ser un territorio habitado, los europeos no solo tuvieron que someter militarmente a esta población, que por cierto puso tenaz resistencia, tuvieron también que pacificarla e integrarla en la nueva sociedad que empezó a gestarse a raíz de la conquista. Hablamos, por tanto, de un archipiélago integrado por 7 islas. Aquí pueden verlas
en una de las primeras representaciones gráficas cuando Canarias deja de ser un archipiélago imaginado y mítico para ser plasmado ya en la realidad física de los mapas y portulanos de los primeros navegantes y exploradores europeos. En las 7 islas de Canarias vivían 6 etnias distintas, porque en 2 de ellas, la isla de Lanzarote y la isla de Fuerteventura, estaban habitadas por la misma comunidad étnica, por los llamados majos. ¿Cómo era esta sociedad canaria que conocieron los europeos y con los que los europeos entraron en contacto a partir del siglo XIV? Se trataba de una sociedad heterogénea. Como les dije, en cada una de las islas vivía una comunidad étnica distinta, si bien es cierto que tenían un origen común. Procedían del noroeste de África, de los actuales Túnez, Argelia y Marruecos, y si bien no se sabe muy bien en qué fecha exactamente llegaron, poblaron el archipiélago, la hipótesis más plausible del profesor Antonio Tejera es que llevaban más de 1500 años viviendo en el archipiélago canario antes del contacto con los europeos. Se trataba de una población heterogénea, por tanto, de origen norteafricano, de cultura y lengua bereber. Se desconoce el grado de inteligibilidad mutua entre las distintas comunidades que poblaban en cada una de las 7 islas, pues estas vivían en completo aislamiento, porque no conocían la navegación y no tenían ningún contacto ni entre sí, isla con isla, ni tampoco con el vecino continente africano. Se trataba de comunidades muy frágiles desde el punto de vista demográfico. Hay que pensar que a mediados del siglo XV en todo el archipiélago vivían 30.000 aborígenes. La esperanza de vida en islas como Tenerife, por ejemplo, apenas llegaba a los 30 años de edad. Por tanto, la fragilidad demográfica es algo que hay que tener en cuenta tanto en el momento en el que se produce el contacto como para explicar muchos de los acontecimientos que ocurrieron después de la conquista europea. Al vivir en un medio insular limitado y contar con pocos recursos, tanto de agua como de pastos, para alimentar sus ganados, muchas veces la población aborigen se vio en la necesidad de recurrir a prácticas como el infanticidio para limitar la población y para reducir las bocas a las que había que alimentar. Es un dato muy significativo de la fragilidad y de la precariedad en la que vivían estas comunidades cuando entraron en contacto con los europeos. Es un mito imaginar a la población aborigen en Canarias como una sociedad igualitaria y pacífica. Muy por el contrario, se trataba de sociedades altamente jerarquizadas y estratificadas, que tenían autoridades políticas y religiosas, y además estaban enfrentadas, vivían casi en permanente guerra entre sí. Las distintas fracciones tribales que habitaban en cada una de las islas luchaban entre sí de forma intermitente por el control del territorio, de los pastos, del ganado y de las mujeres, las fuentes de riqueza más importantes para ellos. ¿Cuál fue el destino de la población aborigen después de la conquista? Hay que destacar el derrumbe poblacional que experimentaron
a raíz de la conquista. Esta fuerte caída demográfica se explica por la acción simultánea de distintos factores, entre los que yo destacaría tan solo tres. En primer lugar, las frecuentes y masivas campañas de esclavización que se practicaron en todas las islas décadas e incluso siglos antes de la conquista. Muchos aborígenes fueron deportados de una isla a otra o fueron llevados como esclavos a la península, donde fueron vendidos como sabemos por las fuentes en los mercados de Castilla y de Portugal. El segundo factor que tuvo un efecto negativo sobre el volumen poblacional de la sociedad aborigen fueron las bajas producidas a raíz de la guerra, durante la guerra de conquista. La sociedad aborigen opuso, con pocas excepciones, una tenaz resistencia y luchó por mantener su independencia y su libertad. Y hay que pensar en la conquista y en la integración del archipiélago canario al mundo europeo occidental como un proceso de larga duración. La conquista de las 7 islas duró 100 años y los contactos con ellos ya habían empezado con anterioridad. Las bajas producidas durante la conquista afectaron sobre todo a la población adulta masculina, pero tuvieron un efecto negativo en toda la comunidad. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta también el impacto biótico. Aquí este impacto no fue tan devastador como lo fue posteriormente en las Antillas, con los taínos, por ejemplo, o en el continente americano, pero en Canarias también hubo epidemias. Hay que destacar, por ejemplo, la epidemia de la gripe, la llamada modorra, que afectó a la población guanche, la población aborigen de la isla de Tenerife, durante la conquista, y que podemos decir que en buena medida decidió la salida fatal, la pérdida de ese encuentro bélico en una situación evidentemente de fuerzas desiguales. Como resultado, podríamos decir que de 30.000 aborígenes que vivían en las 7 islas de Canarias a mediados del siglo XV, poco después, a principios del siglo XVI, de ellos habían sobrevivido tan solo 4.000 personas en todas las islas. Para que se hagan un ejemplo, en el caso de Tenerife, que es la isla más grande y la más densamente poblada antes de la conquista, en Tenerife vivían entre 14 y 15.000 guanches, y según datos oficiales, datos del Cabildo, en 1530 quedaban tan solo 600 guanches libres. Habría que sumar también a los guanches esclavizados, que seguramente eran muchos más, pero se pueden hacer una idea del gran derrumbe poblacional que había significado para la población aborigen de Tenerife el contacto con los europeos y la conquista militar. A los restos de población aborigen se les superpone un aporte demográfico de un doble origen. Por un lado, los colonos europeos que llegaron a las islas con la voluntad de poblarlas, de colonizarlas, y por otro lado, es muy importante también el aporte demográfico africano, que tiene doble origen también. Entre los europeos hay que destacar por su importancia demográfica a los andaluces, a los extremeños, y muy en especial a los portugueses. De hecho, la fisonomía y la peculiaridad de la modalidad canaria del español que se habla hoy en día en Canarias
no se puede explicar sin tener en cuenta y sin considerar este importante aporte demográfico portugués, ¿no? Los portugueses viajaron también a las islas con muchas palabras que el español de Canarias heredó y que se usan incluso en la actualidad. A esta población de origen europeo, que fue dominante y que con el tiempo pues, marcó las pautas de aculturación al resto de comunidades étnicas que vivían en el archipiélago, a esta comunidad de origen europeo hay que sumar también el aporte africano, que tiene un doble origen. Tanto los berberiscos, moriscos, como los esclavos negros del África Negra traídos de Guinea, de Cabo Verde, del Congo y de otros países igualmente. Ambos colectivos sirvieron como mano de obra muy apreciada en los ingenios de azúcar. El azúcar fue el gran negocio de las Canarias en los siglos XV y XVI, y como faltaba mano de obra indígena, pues los esclavos negros y los berberiscos ocuparon este lugar. Yo me imagino cada una de las islas del archipiélago canario en el siglo XV y XVI como una especie de Babel lingüística, porque estos aportes étnicos significaban también implicaban también una diversidad lingüística sin precedentes, ¿no? Entre las lenguas aborígenes aún vivas, aún vigorosas en estas primeras décadas después de la conquista, habría que sumar las lenguas que hablaban los europeos de distinto origen, no solo andaluces, extremeños y portugueses, sino personas de fuera de la península ibérica, genoveses, italianos de otro origen, flamencos, etc. Por tanto, Canarias nace a la historia moderna como un espacio de un espacio de contacto, una sociedad de frontera ya lo implica, lo supone, y como un paraíso multilingüe, pues debido precisamente a este origen heterogéneo de las distintas comunidades que encontraron en Canarias un espacio donde vivir y donde habitar. El destino de la población aborigen después de la conquista fue la lenta y paulatina integración en la nueva sociedad de frontera creada a raíz de la conquista y la completa asimilación lingüística que experimentaron a lo largo de los siglos XV y XVI. Paradójicamente, siendo la comunidad autóctona, en poco tiempo los aborígenes se convirtieron en una comunidad minoritaria y marginada dentro de la sociedad canaria. Esta profunda asimilación, esta profunda aculturación se canalizó a través de distintas vías. En primer lugar, habría que destacar los matrimonios mixtos. Según los cronistas, al archipiélago llegaron pocos hombres, llegaron pocas mujeres, perdón, y estas casadas, con lo cual muchos colonos castellanos se vieron en la necesidad de contraer matrimonio con mujeres indígenas, con guanchas, en el caso de Tenerife. Evidentemente, esto debió pasar también entre los portugueses, aunque consta por las fuentes que muchos portugueses que venían a Canarias con una voluntad de permanecer, de quedarse, volvieron al poco tiempo por sus familias, por sus familiares, por sus mujeres y por sus hijos, y se los trajeron también a Canarias. Otra vía de la aculturación lingüística
fue la evangelización que había empezado en Canarias mucho antes de la conquista, como por ejemplo en el caso de Tenerife con el emeritorio de Güímar. El resultado fue la completa asimilación cultural de los aborígenes que sobrevivieron después de la conquista. Este proceso de asimilación lingüística conoció ritmos y etapas distintas según las islas, conoció cronologías distintas, lo que significa que un estudio serio del proceso de asimilación lingüística de la población aborigen de Canarias necesariamente tiene que contemplar 7 escenarios distintos en cada una de las islas, porque su proceso de integración y de colonización conoció ritmos distintos a su vez. Para estudiar el proceso de asimilación lingüística de los aborígenes tenemos que determinar qué número de ellos sobrevivieron a la conquista. Yo les hablé del impacto de la esclavización, de la guerra, de las epidemias, pero no quisiera contribuir de ningún modo a la leyenda negra y al mito de buena parte de la historiografía canaria del completo aniquilamiento y prácticamente la desaparición de la población aborigen. Evidentemente, si ello fuera así, un tema de investigación, un proyecto de investigación como el mío no tendría ningún sentido, porque solo tiene sentido estudiar el proceso de asimilación lingüística y la historia social de una comunidad si esta comunidad existiese, ¿no? En Canarias sí sobrevivió población aborigen, a pesar del gran derrumbe poblacional del que les he hablado, y sería muy interesante ver cómo estos islotes, estos restos de población aborigen fueron asimilándose, integrándose en la nueva sociedad canaria que se genera, que nace a raíz de la conquista. Quisiera, ya para finalizar, dar un ejemplo concreto con la isla de Tenerife, porque en mi proyecto de investigación me voy a centrar en una primera etapa en la isla de Tenerife. Aquí el proceso de cambio lingüístico y cultural se desarrolla en 2 escenarios distintos, completamente diferentes. Ya antes de la conquista existía esa separación entre los bandos del norte y los bandos del sur, pero con los primeros contactos con los europeos y durante la conquista, esa diferencia entre la banda norte y la banda sur de la isla de Tenerife se acentúa. Aquí pueden ver en este mapa los distintos menceyatos o bandos con sus nombres aborígenes. Los guanches, que son los aborígenes de Tenerife, tuvieron una actitud y un comportamiento diferente. Los que habitaban en el sur de la isla, en concreto en Anaga, en Güímar, en Abona y en Adeje, pactaron con los castellanos, y esto les permitió mantener su estatus de hombres libres después de la conquista. Sin embargo, los aborígenes que vivían en el norte, en Daute, Icot, Taoro, Tacoronte, Tegueste y Tegueste, opusieron una tenaz resistencia a la conquista, lucharon por su independencia y se negaron a asumir la soberanía de Castilla. Pues los bandos del norte se van a convertir en bandos de guerra, y los indígenas que vivían en esta franja de la isla, en su inmensa mayoría o prácticamente en su totalidad, fueron esclavizados. Pues después de la conquista se produjo un desplazamiento de la población aborigen de los menceyatos del norte hacia el sur, y podemos
decir que el sur de la isla se convierte en una zona de refugio para buena parte de la población aborigen. Esto significa que el proceso de aculturación, y en concreto el proceso de cambio lingüístico en la isla de Tenerife, se va a desarrollar a dos velocidades distintas. Hay que tener en cuenta que el norte prácticamente se vio vaciado de su población autóctona. Fue también la parte de la isla que de forma más rápida e intensa fue colonizada, pues ya que el norte de Tenerife es verde y tiene tierras muy fértiles, fue objeto de interés por parte de los primeros colonos europeos que llegaban a las islas. La colonización del sur, por el contrario, fue más tardía, empezó en el siglo XVII, fue más frágil, y en esta parte de la isla mi hipótesis es que la lengua guanche, la lengua aborigen, pudo mantenerse durante más tiempo, primero porque la mayor densidad de la población aborigen en el sur de Tenerife garantizaba mayores posibilidades de vitalidad etnolingüística, posibilitaba el mantenimiento de la endogamia de grupo, guanches que se casaban entre sí, y eso junto con el registro de la toponimia, porque la densidad de la toponimia aborigen en el sur de Tenerife es muy importante. Todo esto me hace sospechar que en el sur de la isla de Tenerife la lengua aborigen pudo mantenerse durante el siglo XVI, y quién sabe si no llegó también hasta el siglo XVII, de modo sea muy residual en situación de bilingüismo y diglosia con la lengua dominante que fue el español. Y con esto, bueno, espero no haberme excedido mucho en el tiempo. Les agradezco mucho su presencia y su atención, y estoy dispuesta a contestar a sus preguntas. Muchísimas gracias. Bom, está aberto o espaço para perguntas. Eu vejo que há aqui outros falantes de espanhol, como o Ricardo, o Andrei. Fiquem à vontade para conversar com a professora Júlia. Yo podría empezar, si no hay problema. Bueno, te quería agradecer, profesora Julia, digamos, por esta historia que nos presentas. Yo quería, porque bueno, me parece increíble. Yo la verdad no conocía este tipo de, pues bueno, yo soy colombiano, entonces como que la historia como tal de las Canarias o las Canarias como tal tampoco me eran muy cercanas, ¿no? Entonces, pues bueno, se me hace como igual interesante poder ver cómo esta colonización de los españoles tampoco fue como solamente acá en Latinoamérica, sino pues ver también como estos casos en Europa. Se me hace como, bueno, en Europa o África, como ahí en la mitad, pues se me hace muy interesante. Yo quería preguntarte un poco, como por ese, si se quiere, como ese detrás de cámaras, como eso que está como atrás de toda esta investigación que nos presentas, y es un poco como cómo has pensado o cómo has revisado esas fuentes, de dónde has podido como encontrar sí, o sea, cómo estás haciendo esa recuperación de la historia de esta lengua, pues porque, bueno, digamos, pasó hace un montón de tiempo, y me preguntaba yo también como si hay, por ejemplo, escrituras de los guanches, o dónde pueden quedar como esos indicios para empezar a reconstruir esa historia, ¿no? Que creo que pues nos puede venir como muy bien a todos, como para pues hacer investigaciones históricas de este tipo, ¿no? Porque creo que requiere como de mucha, como de artesanía intelectual, ¿no? Como tal vez de mucha creatividad, pues hacer este tipo de reconstrucción, ¿no? O sea, si a mí me plantean ese proyecto, yo diría como, uff, está como muy complicado, ¿no?
Eso era como en principio, y tal vez lo otro que te quería preguntar es eh, si no sé, si quedan comunidades que hablen la lengua o sí, no sé, como si en el presente pues hay como algún intento de revitalización o sí, no sé, como algún movimiento alrededor de este tema. Esas son mis preguntas, muchas gracias. Me pareció muy bonito el trabajo y pues también siento que detrás debe haber un trabajo muy riguroso como para poder construir esta historia que nos presentas ya como tan bien armada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrei, por las cuestiones que planteas. No me dio tiempo de decirles, pero sí, les he traído una imagen. Los aborígenes de Canarias no eran comunidades ágrafas, conocían la escritura, de hecho se conocen dos sistemas de escritura distintos en el archipiélago, el alfabeto líbico bereber y líbico canario. Escribía sobre todo en soporte de piedra, muy raras veces en otro tipo de materiales como la madera, y esto plantea a los arqueólogos serias dificultades para datar y para establecer la cronología de estos testimonios epigráficos, de estos testimonios escritos. Bien es cierto que la escritura que usaron los aborígenes de Canarias, pues se conoce en todas las islas, no tuvo los mismos usos sociales que tiene la escritura en el mundo europeo occidental. Tenía otra utilidad y se usaba en otros ámbitos y con otras finalidades. Cuestiones en las que estudian, bueno, en las que trabajan muchos lingüistas y antropólogos de Canarias. No tenemos documentos escritos bueno, en lengua aborigen, aparte de estos testimonios petrificados. No hay fuentes directas en lengua aborigen. Los únicos vestigios que nos quedan de la lengua de los aborígenes de Canarias son la fuente más importante, por cierto, es la toponimia, son los nombres del lugar. Quedan unos pocos antropónimos, algunas palabras que han pervivido en el español de Canarias, que se habla en la actualidad. Pero no, tampoco hay movimientos de revitalización de las lenguas aborígenes de Canarias, porque podemos considerarlas extinguidas por completo desde el propio siglo XVI en muchos casos, a partir del siglo XVII. En algunas islas, la hipótesis es que, por ejemplo, en La Gomera, en la isla de La Gomera, la comunidad autóctona pudo mantener la lengua durante más tiempo, pero dudo que llegara más allá del siglo XVII, del siglo XVIII. En la actualidad ya nadie habla, lamentablemente, en lengua bereber en Canarias, y de hecho los lingüistas, los berberólogos que trabajan sobre la reconstrucción de la gramática de la lengua bereber en Canarias, pues tienen que usar de estas fuentes tan limitadas y tan precarias que son la toponimia, si bien es importante esa fuente, y los pocos vestigios que quedan de la lengua aborigen en las crónicas, en los textos y en los documentos que escribieron los europeos, ¿no? En español o en portugués. Y las similitudes entre la conquista, la colonización y la aculturación de las poblaciones aborígenes de Canarias con este fenómeno en América, los paralelismos son muchos, también las diferencias, por supuesto. Pero Canarias fue es un laboratorio perfecto para ensayar
y para estudiar muchas estrategias que después se aplicaron en América, en las Antillas primero y después en el continente, ¿no? Así que sí, como tú bien dices, Andrei, se pueden establecer muchos paralelismos en este sentido, ¿no? Canarias fue el primer espacio a través del Atlántico en el que las fronteras de Castilla se ensancharon hacia el sur, ¿no? Como se consideraba como una continuidad lógica y natural de la reconquista. Una vez incorporado el reino de Granada, pues ambas potencias, Castilla y Portugal, siguieron expandiendo sus dominios ya a través del mar en los archipiélagos de la Macaronesia, en el Atlántico. Y, así que te agradezco mucho el interés y las cuestiones que me has planteado. No, muchas gracias a ti, Julia. Y yo quería pedirte el favor también, si podrías de pronto compartirnos bibliografía o algo acerca de los usos sociales de la escritura, pues que estaba en las Canarias. Eso es un tema que creo que a nosotros nos interesaría mucho. Y lo último, tal vez que quisiera preguntarte sería cómo se daba ese... o cómo se usó la misma lengua, tal vez. Sí, tal vez tú nos contabas que había como una división, como que al principio cuando llegó la colonización, las personas del norte, entiendo, como estas agrupaciones del norte, de alguna manera se sumaron como a este proyecto colonizador, y no las demás partes de Tenerife, ¿no? Y un poco mi pregunta sería como, ¿qué papel tal vez jugaron estas personas de Tenerife que se unieron a la colonia, y qué papel tuvo ahí la lengua para imponer pues el proyecto colonial español, ¿no? Si no sé, hubo intérpretes, hubo tal vez, sí, como personas que fungieran de traductoras, si de esto queda como algún relato, y ya, eso sería, pero te agradezco mucho, Julia. De acuerdo. Bien, fue por mi parte tal vez un fallo el no, el no poner en la presentación la bibliografía correspondiente. Son muchos los lingüistas que trabajan sobre el contacto lingüístico. En Tenerife destacaría Carmen Díaz Alayón, al berberólogo Jonay Acosta, al profesor Marcial Morera de la Universidad de La Laguna. Sí, por supuesto, en todo contacto interétnico, todo contacto lingüístico, siempre en la primera fase intervienen muchos traductores, los llamados lenguas, los trujamanes, y Canarias en este sentido no fue una excepción, ¿no? Desde las conquistas más tempranas de Lanzarote y Fuerteventura ya consta que los normandos, los franceses que las conquistaron, viajaron a bordo con lenguas, con esclavos que conocían la lengua de los aborígenes, por lo menos la lengua de su isla de origen, e intentaban ayudar a los europeos en esta toma de contacto y en la negociación que se entablaba a partir de ahí. Así que sí, hubo traductores y su función de intermediarios, no solo lingüísticos, sino también de mediadores culturales, fue muy, muy destacada, ¿no? Con respecto... ¿Perdón? En el caso concreto de Tenerife, la colonización afectó toda la isla, pero en momentos sucesivos, en etapas sucesivas. En una primera etapa, la colonización se centra en los bandos del norte. El proceso de urbanización de la isla de Tenerife, que fue muy importante,
mi tema, porque la castellanización empezó desde las villas y las ciudades del norte de Tenerife. El proceso de urbanización se centra precisamente en estos núcleos, en la capital, La Laguna, y en Taoro, Icod, Tacoronte y Tegueste. Por eso yo creo que los aborígenes que aprendieron la lengua castellana de forma más rápida y que experimentaron un proceso de integración y de asimilación más intensa fue en esta parte de la isla, ¿no? Donde ellos convivían con la población europea y tenían contactos muy estrechos y cotidianos con los europeos. En el sur de la isla también hubo contactos. Yo les hablé de las misiones evangelizadoras de Güímar, muy anteriores, por cierto, a la conquista de la isla, que se produce a finales del siglo XV. Y por tanto, en el sur también se dio este contacto interétnico, este contacto lingüístico, pero fue posterior en el tiempo, se produjo con cierto retraso, y esto les permitió a los aborígenes del sur de Güímar, Abona y Adeje perpetuar en el tiempo sus formas de vida, su economía basada en el pastoreo, la monogamia de grupo, que es muy importante para mantener la cohesión de la comunidad. Y en mi opinión, esto les permitió también mantener la lengua. Es más, si aquí al sur apenas habían llegado europeos, vivían muy pocas familias de colonos europeos, pues prácticamente por pura demografía hubiera sido muy difícil asimilar en poco tiempo, en pocas décadas, a las poblaciones aborígenes que vivían en esta franja de la isla. Ellos también aprendieron la lengua, pero fue un proceso más lento, más difícil, ¿no? De hecho, son insistentes las órdenes por parte de los cabildos de concentrar a esa población que andaba dispersa por las montañas y por los barrancos, de concentrarlas, de obligarlos a vivir en las vías de forma recogida y de forma organizada y controlada, precisamente para acelerar su proceso de aculturación. Pero evidentemente hubo zonas de resistencia, y estas zonas se concentran precisamente en el sur de la isla, donde, como les dije, la densidad de toponimia berbere es muy alta, incluso en la actualidad, en los mapas toponímicos actuales. Gracias. No sé si tienen otras preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Primero, Adelante. también agradecer por la presentación, la ponencia fue muy buena, aprendemos mucho. Y tengo una pregunta y un poco de curiosidad también. Aquí en Brasil, por lo menos, creo que en Latinoamérica también un poco, hay un apagamiento, un borramiento, estoy haciendo ahí el portuñol. Hay se borró totalmente esta identificación, la identidad, y me gustaría saber si en Canarias hay esta identificación, hay un reconocimiento identitario de que es de las personas que tienen origen aborígena, o sea, que las personas sepan que tienen este origen, o si no hay esta conciencia, no hay este conocimiento. Mayara, gracias por la pregunta. Hay un estudio del profesor Sergio
Baucels Mesa, que trata de este tema de las cuestiones identitarias en Tenerife, que levantan muchas pasiones, incluso en la actualidad. Hay incluso estudios genéticos que han demostrado que la población actual de las Islas Canarias, en la población actual de las Islas Canarias, la genética de los bereberes de la población aborigen pervive, ha llegado hasta la actualidad. La sociedad canaria actual es el fruto de un contacto étnico y cultural que se produce a raíz de la conquista y colonización de las islas. Aquí llegó población de orígenes muy diversos y esta población se mezcló. En la actualidad, los guanches puros no existen, puede haber reivindicaciones políticas en este sentido, ¿no? Que pueden tener o no justificación. Yo no entraría en este tema, pues se trata de una cuestión muy polémica, ¿no? Los guanches se asimilaron completamente en la sociedad canaria, un proceso que estudia el profesor Sergio Baucels en su tesis doctoral, y en la actualidad la reivindicación de esa identidad guanche viene de sectores sobre todo políticos, el nacionalismo canario, pero yo creo que no se basa en sólidos argumentos científicos, ¿no? Sí, y el tema de la asimilación es un tema que me interesa mucho y me gustaría saber si la profesora utiliza como una bibliografía específica para este tema de la asimilación cultural y la aculturación también. Sí, por supuesto, la referencia que les acabo de dar de Sergio Baucels Mesa, un estudio magnífico sobre la aculturación de los aborígenes de Canarias, la aculturación de los guanches en concreto, porque su estudio se centra en esta comunidad. Y sí, por supuesto, hay muchísima bibliografía especializada sobre este tema. En los trabajos del profesor Eduardo Aznar Vallejo, mi maestro, en su tesis La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla, y muchos departamentos de las dos universidades, tanto de La Laguna como de Las Palmas de Gran Canaria, los departamentos tanto de prehistoria y antropología como los departamentos de historia medieval trabajan en estas cuestiones de la asimilación lingüística cultural de las comunidades aborígenes de Canarias. Gracias, gracias. Es muy interesante, me acuerdo de... En su presentación me acordé de un autor brasileño indígena que se llama Ailton Krenek y está bastante como popular ahora, sale en la televisión, también está en la política brasileña, intenta como, está participando en la política, ¿no? Como representación política, y él dice en su libro que los pueblos indígenas de todo el mundo fue oprimido, sufrió opresión, porque no solo los pueblos indígenas de Latinoamérica, sino de todo el mundo, ¿no? Y me llamó la atención este proceso que hubo también en las Canarias de asimilación de la lengua y cultura aborígena, porque es como dijo Ailton Krenek, que esto fue un proceso que pasó en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Mayara.
Sí, yo gustaría de hacer algunos, tal vez preguntas, tal vez apuntes sobre la bibliografía. La profesora Julia podría enviarnos después algunas cosas y así podemos compartir en el grupo, Sí, por supuesto. porque se torna un poco difícil de tomar nota así hablando. También si hay interés en alguna cosa de Brasil, de Colombia, podemos organizar e intercambiar la bibliografía. Yo mismo puse aquí en el chat para todos, me gusta mucho este autor, este libro que se llama Ecolalia, porque me parece que tiene una otra mirada sobre el desaparecimiento de los idiomas. Parece que maneja de otra manera. A veces va a decir que si hay algunas palabras, se puede a partir de ahí reconstruir mucho más que estas palabras que aparecen, algo así. Entonces, me parece una mirada más optimista en relación a los idiomas. Y yo tenía una pregunta que se parece con la pregunta de André y de Mayara, pero más relacionada a las escuelas o mismo a la universidad. De qué manera cuentan esta historia de resistencia de estos grupos en la enseñanza en general. Porque a mí me parece que a veces la resistencia de los grupos es un poco borrada, no se cuenta muy claramente en las escuelas. Otra pregunta es que, ¿cómo la profesora Julia tuvo el interés por esta temática? ¿Cómo empieza su interés por esa temática? Y una otra más es la posibilidad de, después de la pandemia o entre una pandemia y otra, si se podría hacer una visita, conocer la universidad que investiga esta cuestión, intercambiar con compañeros de Canarias para estudiar eso. Son varias preguntitas pequeñas. Gracias, Valdir. Sí, tengo vínculos con Canarias. Me formé en la Universidad de La Laguna, donde estudié filología hispánica. Tengo vínculos de familiares y de amistad con Canarias. Leí mi tesis doctoral en la Universidad de La Laguna. Me dirigieron dos profesores de esta casa. El profesor Manuel Almeida es especialista en sociolingüística y el profesor Eduardo Aznar, medievalista, especialista en historia de Canarias. Y sí, estuve de hecho en una estancia de investigación hace unos cuantos meses y estoy pensando en otra estancia de investigación precisamente en busca y captura de bibliografía, un tema que veo que les interesa a ustedes mucho, seguramente en su proyecto. Mi interés por el tema de Canarias viene de lejos. Se explica, bueno, por un lado por mi formación y en segundo lugar por mi proyecto de tesis doctoral. Yo estudié la historia social de la lengua de las comunidades mudéjares de Castilla y Aragón, que es otro contexto y otra cronología completamente distintas. Y sin embargo, para mí los dos proyectos, los dos temas tienen mucho que ver. La historia social de la lengua es una nueva vía de acercamiento multidisciplinar a la evolución cultural de una comunidad. Cualquier comunidad humana del mundo se puede estudiar desde la perspectiva de la historia social de la lengua, que tiene un triple enfoque, un triple planteamiento. Por un lado, se basa en
un conocimiento previo de la historia social de la comunidad, pues, de la demografía, de los movimientos demográficos, del desplazamiento, de los grupos humanos, de su economía, por supuesto. Por otro lado, incorpora un componente de sociolingüística muy importante, porque en historia social de la lengua manejamos conceptos como contacto y conflicto de lenguas, bilingüismo, diglosia, prestigio encubierto, son vitalidad incluso etnolingüística, son conceptos propios de la sociolingüística moderna, y la historia social de la lengua incorpora estos conceptos a su propio discurso. Y por otro lado, en este proyecto hay también historia de la lengua al uso tradicional del término, aunque a mí yo no me centro tanto en el estudio de la lengua en sí, algo que dejo para los filólogos de corte más tradicional, digamos. A mí me interesan sobre todo las comunidades de lenguas, las comunidades de hablantes, cómo interactúan entre sí, ¿no? ¿Qué ocurre cuando dos comunidades étnicas distintas, hablantes de distintas lenguas, entran en contacto? ¿Cómo interactúan entre sí? ¿Cuál es el desenlace de este contacto? Bueno, el título del coloquio es Enseñanza de lengua y violencia. Y yo me he planteado esta reflexión preparándome para la presentación de si siempre es violento el cambio o sustitución de lengua para una comunidad. No sé qué opinan ustedes al respecto, ¿no? Pero a mí sí me inquieta esa cuestión de el cambio de lengua es siempre algo impuesto, es siempre una experiencia traumática para una comunidad. Hubo etnocidio en el caso de Canarias. Yo creo que no hubo una voluntad consciente y premeditada por parte de los europeos de aniquilar a la población aborigen de Canarias de ninguna manera, porque entre otras cosas no interesaba acabar con la población aborigen de Canarias, pero esa población, ¿qué posibilidades tuvo de resistir culturalmente a la asimilación lingüística? Yo creo que muy pocas. A diferencia de América, donde el proceso de imposición del español todavía no ha terminado, es un proceso todavía en marcha. Pienso en países como México, Guatemala, donde la vitalidad de las comunidades indígenas y de las lenguas indígenas es muy importante, no solamente en México y Guatemala, por supuesto, en América del Sur observamos el mismo proceso. Pues en el fondo se trata de un proceso de larga duración, la expansión, la internacionalización del español, un proceso que empieza, y su primer capítulo fue la integración lingüística, la asimilación de los musulmanes andalusíes que vivían en el sur de la península en la Edad Media. Este proceso termina con la completa asimilación lingüística de los mudéjares y posteriormente con la expulsión de los moriscos, de aquellas comunidades que todavía mantuvieron la lengua árabe. La segunda etapa de este gran proceso de expansión del castellano, del español, fueron precisamente Canarias. Canarias fueron el escenario de esta segunda fase del proceso de internacionalización del español como lengua
imperial. Y el tercer capítulo de este proceso, que todavía está en marcha, que no ha acabado aún, y que somos testigos de su desarrollo, el escenario de este tercer capítulo es precisamente su tierra, el continente americano. En la península ibérica, el español se impuso sobre el árabe. Fue un proceso largo que duró siglos, que yo he estudiado en mi tesis doctoral. El segundo capítulo de este proceso también fue la crónica de una muerte anunciada, pues el español se impuso sobre las lenguas bereberes que se hablaban en el archipiélago canario. En el tercer capítulo todavía se está escribiendo, lo están escribiendo todas y cada una de estas comunidades indígenas de América que todavía usan sus lenguas. Así que solo el futuro dirá cuál sería el destino final de estas lenguas. Bueno, usted pregunta lo que pensamos nosotros. Podemos hablar aquí por Brasil, donde hablamos más o menos portugués. Tenemos una historia de violencia lingüística y de limpieza étnica muy, muy grave. Pero por eso yo le preguntaba sobre el comportamiento de las escuelas y universidades, porque en Brasil hay grupos que hablan de esta violencia, pero poco, se habla algo más, mismo los lingüistas hablan como si fuera algo natural, el cambio lingüístico. Y bueno, nosotros tenemos aquí la llegada del portugués, que va imponiendo el idioma portugués sobre los indígenas, después los esclavos que vienen y son prohibidos de hablar sus idiomas, después los inmigrantes europeos que llegan aquí y poco a poco son invitados a escolarizarse, a aprender portugués. Con la Segunda Guerra Mundial impuso la prohibición de se hablar italiano, alemán y japonés. Y también con la dictadura militar se prohibió en muchas partes los idiomas indígenas que restaban. En esta dictadura que vivimos ahora está registrando, sí, en esta dictadura que vivimos en este momento, otra vez se hacen ataques contra los indígenas y todo más. Entonces, nuestra historia es muy marcada por violencia lingüística, pero tratamos así como algo más tranquilo. En las escuelas los japoneses ha traído su contribución, los europeos también, y tenemos los indígenas que nos pusieron ahí algunas palabras que podemos utilizar. Es siempre algo un poco romantizado, un poco tranquilo. Y este movimiento que hacemos aquí con Viviane es justamente para pensar de una otra manera, que esta violencia está presente todo el tiempo. Y ahora en este tercer movimiento que usted presenta, hay otro, que es la imposición del inglés. Nosotros utilizamos palabras de inglés gratuitamente, muchas palabras. No es que queramos ser puristas en términos lingüísticos, pero a veces parece demasiado, parece que no necesitamos utilizar tantas palabras en inglés como utilizamos. Entonces, además de prohibir los idiomas de aquí, de los aborígenes, de prohibir los idiomas que vinieron de afuera, ahora tenemos una imposición de hablar un otro idioma, que es ese idioma de las tecnologías, de la ciencia, porque portugués y español no sirven para ciencia y para tecnología. Es terrible esto. Julia, quería te comentar que hay una pregunta aquí en el chat para que usted aclare un poco más la diapositiva 10, que usted presente otra vez y haga un aclaro. No me dio tiempo de hablar de esto, pero es un ejemplo. Les he traído
ejemplo de un testamento de una indígena, de una guanche. Y la curiosidad aquí es que fue escrito por de puño y letra por su marido, igualmente guanche, Francisco López de Villera, en 1549. Es un ejemplo de que en 1549, 50 años después de la conquista, ya había guanches letrados formados en español, que sabían leer y escribir. Y quisiera agradecerle a mi compañero y amigo Lorenzo Santana, un paleógrafo de lujo, el haber compartido conmigo las imágenes. Tiene un libro de testamentos de guanches, editado por el Instituto de Estudios Canarios, donde se recogen todos los testamentos, las últimas voluntades de los aborígenes no solo de Tenerife, sino también de Gran Canaria y La Gomera. Y aquí tienen el fragmento de otro testamento de Catalina Fernández, de 6 de noviembre de 1505, firmado en la capital de Tenerife, en San Cristóbal de la Laguna, y se lo he traído como ejemplo de este cambio de mentalidades que habían experimentado los guanches, porque a veces me sorprende todo lo que tuvieron que aprender, desaprender, olvidar de su pasado, y todo lo que tuvieron que aprender de los europeos con los que entraron en contacto, ¿no? Sepan cuantos esta carta vieren, como yo, Catalina Fernández, guancha, vecina que soy de esta isla de Tenerife, otorgo y conozco que hago y ordeno este mi testamento a servicio de Dios nuestro Señor y de su gloriosa Madre, Nuestra Señora la Virgen María, abogada nuestra. Primeramente mando mi ánima a Dios, mi Señor, que la crió y la redimió por su preciosa sangre, y el cuerpo a la tierra de que fue formado. Mando que si de este mal falleciere, que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia de Nuestra Señora Santa María de esta villa de San Cristóbal, dentro en la iglesia. Y mando con mi cuerpo a la iglesia 10 maravedís, y a mi confesor de penitencia otros 10 maravedís, porque tenga cargo de rogar a Dios por mi ánima. Una guanche que en una fecha tan temprana como es 1505, pide en su última voluntad que su cuerpo sea enterrado en la iglesia de Nuestra Señora Santa María de la Villa de San Cristóbal de la capital de la Laguna, ¿no? A través de estos testamentos vemos cómo los guanches no solo hablan, y algunos de ellos escriben en español, sino también cómo visten ropa europea, viven en casas al estilo, el modelo de los europeos, y eso ocurre en una fecha tan temprana como 1505, ¿no? Hay que recordar que bueno, los padres y los abuelos de Catalina Fernández vivían probablemente en cuevas naturales o artificiales, se dedicaban a la ganadería, al pastoreo de cabras, vestían con pieles de cabras, momificaban los cuerpos de las personas más importantes de la comunidad, los enterraban en cuevas, y fíjense qué cambio más profundo, qué metamorfosis más radical en tan poco tiempo. Esta fue la razón por la cual
traje esta diapositiva a la presentación. Profesora, ¿cómo se asegurar de que no pagaban a un escriba? No, efectivamente, pagaban a un escribano, pero en el caso concreto del testamento de Elvira Hernández consta por escrito que el escribano fue su marido, el guanche Francisco López de Villera. En la inmensa mayoría de los casos, los guanches acudían efectivamente a un escribano oficial, a un escribano público, que plasmaba por escrito sus últimas voluntades. De hecho, algunos de ellos, sobre todo los bandos del sur, necesitaban la intervención de intérpretes, de traductores que les ayudaran en este acto oficial, ¿no? Este caso les puede parecer excepcional, de hecho yo creo que sí lo es, me lo ha parecido también a mí, por el alto grado de instrucción que muestra este guanche a mediados del siglo XVI. Es importante también fijar la cronología. El ejemplo del testamento de Catalina Fernández es de 1505 y este ejemplo es de 1549, bastante avanzado ya el siglo XVI, y con él el proceso de aculturación y de asimilación lingüística de los aborígenes. ¿Sería posible imaginar que hay documentos en donde se puede encontrar marcas del habla guanche? ¿Algún documento en donde se puede ver una mezcla? Del code switching entre guanche y español, Algo así. que yo sepa, no, fuera de las, por supuesto, de las crónicas, donde los cronistas europeos citan alguna palabra, alguna frase en lengua aborigen o traducen algún topónimo diciendo que en lengua de guanche tal cosa significa tal otra cosa, ¿no? Lo que sí es interesante y lo plantea como hipótesis de trabajo el paleógrafo Lorenzo Santana en los 2 volúmenes de testamentos guanches editados por el Instituto de Estudios Canarios. Lo que plantea él como hipótesis es el uso de señales de los aborígenes, firmas y señales propias de algunos aborígenes que se asemejan mucho a algunos signos de tanto el alfabeto lídico bereber como de algunos signos gráficos que ellos utilizaron en distintos tipos de soportes, sobre todo esculpidas en piedra, ¿no? Grabados en piedra. Es una hipótesis de trabajo sobre la que trabaja Lorenzo Santana y también el profesor Jorge Orubia Quintana de la Universidad de Jorge Orubia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, creo que vamos para una última pregunta. Aquí la profesora Viviane escribe en el chat si usted ha escuchado hablar del concepto de aborigenización o Indigenización, por supuesto, sí. Sí, algo así. Si este concepto está presente en la universidad en donde usted ha estudiado. Sí, por supuesto, ¿no? La indigenización, se habla de indigenización, sobre todo en el contexto de América Latina. Hay un movimiento de revitalización del interés por supuesto por el estudio de la lengua y de la cultura de los aborígenes de Canarias. La pregunta me parece que es más sobre el guanche, si hay este concepto en relación al guanche. Un neoindigenismo
En Tenerife sí, por supuesto, pero muy vinculado al nacionalismo canario, a ciertos sectores políticos con los que yo no me vinculo. Sí, este concepto se maneja en los estudios de antropología y de historia social, por supuesto que sí. También en las universidades canarias. Creo que también, profesora Viviane, le gustaría algún artículo, alguna obra que habla de este concepto allá en las Canarias. Se puede añadir en lo que va a enviar para nosotros, sería muy bien. Sí, por supuesto. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, nos podemos ir encerrando. Muchísimas gracias por su atención y por sus preguntas. A nosotros ha gustado mucho y ojalá tengamos la oportunidad de nos ver presencialmente para un café, para hablar un poco más Sí, que se cerca. acabe la pandemia y que venga acá, en la Muchísimas Universidad en gracias. Brasil. Muchísimas Le gracias. esperamos. Y suerte con el proyecto que tienen en común y con los proyectos individuales que se ha propuesto cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por Le la esperamos en invitación. Brasil. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Viviane, você pode ficar um pouquinho? Ujú. Chao, chao.